Bueno, en el día de hoy vamos a ver cómo hacer una animación muy sencilla. Entonces, estamos empezando el curso y ¿por qué no animarnos? Nos podemos animar aprendiendo a hacer una animación bastante sencilla. Ya sabemos hacer cosas elementales, por ejemplo, un cono y una tetera, ¿de acuerdo? Vale. Y suponiendo que vaya a ser otra esfera más chica que va a ser la que vamos a animar, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con Orbit. Ponemos nosotros una vista que nos sirva para apreciar la imagen que nos interesa, y vamos a simular que aquí en la vista frontal vamos a ubicar un poco la altura, simulando que haya una especie de suelo imaginario. Es más, vamos a construir el suelo, no sea imaginario. Listo. Muy bien. Acercamos un poquito aquí para apreciar mejor. Entonces, aquí viene el inicio de lo que es una animación. Siempre, de momento, solamente vamos a utilizar seleccionar y mover, ¿de acuerdo? La herramienta seleccionar y mover. Esta, como va a ser nuestra esfera con la que vamos a jugar, primero que todo, lo que debemos hacer es una especie de guión, o se llama storyboard. ¿Qué pasa? Nosotros en este lado de abajo, en la barra del tiempo, tenemos una división de 0 a 100. Nosotros aquí en Time Configuration podemos ponerle el número que nosotros queramos, reescalar el tiempo. Normalmente de 0 a 100 da una animación muy corta. No recuerdo exactamente cuántos segundos, puede ser un par de segundos o 3 segundos, muy cortita, no en la animación, ¿vale? Entonces podemos hacerla con 1000. Aumentamos 10 veces todo, reescalamos el tiempo, 1000, ok, y ok. Entonces fijarse que aquí ya me cambia. Abajo ya no me va de 0 a 100, sino de hasta 1000, de 0 a 1000. Entonces ya he multiplicado por 10 el tiempo que va a durar la animación, ¿sí? Otra cosa que nosotros podemos hacer es aumentar o disminuir la velocidad. 1x, o sea que una unidad equivale al tiempo que corresponde. Muy bien, entonces voy a hacer mi guión. En este momento lo voy a hablar porque es muy sencillo. Normalmente nosotros cuando hacemos un storyboard tenemos que decir en el fotograma 100 la esfera tiene que estar encima del cono truncado. En el fotograma 350 tiene que hacer un giro por la tetera, y en el 600 tiene que golpear y va rebotando hasta quedarse nuevamente en el punto de inicio, ¿sí? Suponiendo que sea eso, ¿de acuerdo? Aquí empezamos la grabación en AutoKey, ¿vale? Ve que se me ha puesto rojo. Entonces, en este momento yo le estoy diciendo a 3D Max que en el fotograma 0 esta es la foto que él debe guardar y que es el punto de inicio. Entonces yo me voy a pasar de inmediatamente hasta 250, ¿sí? ¿Qué pasa? Todavía no me ha hecho nada porque no ha cambiado nada. Solamente aquí van a aparecer una serie de testigos, ¿sí?, que me va a indicar la animación del objeto que está seleccionado, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, claro, yo tengo que manipularla en la vista que a mí me interese. Como yo quiero que vaya de aquí a aquí, pues sería lo inverso, ¿no? Entonces tendría que hacer el movimiento de aquí a aquí. Entonces activo el puerto, selecciono el plano, suponiendo que sea así, 250, sube muy lentamente, me puedo equivocar,
No importa que lo mueva varias veces, no se va a quedar grabado. Solamente hasta el instante que yo lo mueva. ¿Ven que los testigos ya han aparecido aquí? Lo muevo hasta 300 y en 300 yo le voy a decir que baje. ¿Ven? Me ha aparecido otro testigo aquí. Entonces, vale, yo quiero que aquí muy lentamente vaya y toque la puntita de arriba de la tapa de la tetera. Pero claro, va a hacer un movimiento parabólico. Lo voy a simular. Luego lo podemos afinar muy bien, pero nos va a dar una especie de movimiento un poco torpe. ¿Sí? Ya lo vamos a mirar. Yo voy a 500 y vuelvo aquí. Entonces yo tengo que comprobar que en todas las vistas corresponde el sitio que yo quiero. Yo lo veo aquí. Si solamente me fijo en la vista frontal, yo veo, y está encima de la tetera, pero no es cierto, porque aquí está fuera. Entonces activo y corrijo, ¿de acuerdo? Perfecto. Vuelvo y muevo y ya le doy la caída. Ahora sí, solamente con esta cae. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Ahora va a golpear aquí en un costado de la otra esfera y va a caer. Entonces viene para arriba otra vez, activo el puerto, voy aquí, pero yo quiero que vaya en la dirección. Como está en la mitad, vengo aquí, ¿vale? Y seguimos con los testigos. Ahora baja otra vez, quiero que caiga, que haga justamente contacto en el sitio. Luego vamos a ver que nos cambia la trayectoria, pero bueno, aquí lo toca por un ladito aproximadamente, ¿vale? 950, volvemos otra vez a un sitio aproximado, no tiene que ser el exacto, pero sí aproximado. Y cuando llegue a 1000 o a 999, cae nuevamente, cae al suelo. Y bueno, nosotros no tuvimos la precaución de apuntar el punto exacto con las coordenadas, pero bueno, ahí está aproximado, ¿vale? Y quito el autokey. Cuando quito el autokey, yo lo amplío y ya le doy a play aquí. ¿Ven? Entonces ya me va, un poco lo alejo, cae un poco más rápido. La trayectoria lo que hace es simplificar la trayectoria, ¿sí? No me hace un movimiento parabólico natural. Ya veremos más adelante, cuando veamos la edición de TrapView, que podemos nosotros detallar hasta el último movimiento o un giro o un efecto que nosotros queramos, ¿sí? Entonces bueno, eso es una animación muy sencilla. Entonces está muy bien para ahora que estamos empezando a hacer una animación muy sencilla. Nada,